La filosofía surge en Grecia, en la ciudad de Mileto a finales del siglo VII a.C. Esta sociedad se caracterizaba porque el saber se transmitía de un modo oral. Todo estaba regido por la guerra, la conquista, las técnicas militares y los dioses, entre otros. Pero cuando la sociedad empieza a conquistar otros territorios, hace que su cultura se expanda a nuevos tipos de conocimiento y otras técnicas del saber. Aquí se empieza a dar un gran cambio, cuando no solo existe el mito, sino empieza a surgir la filosofía como un saber racional. En este momento se da el paso del mito al logos. El mito son narraciones sobre los dioses, el mundo y los hombres. Da una explicación al origen del universo, el ser humano, las artes, las técnicas y muchas cosas más. El logos, que significa en griego razón, ley o palabra, surge de la búsqueda de explicaciones más seguras y lógicas, cuestionándose sobre las causas de fenómenos, la vida, la naturaleza, la realidad, utilizando los sentidos y la razón para hallar lo esencial, lo común, lo permanente y lo único, de lo plural, cambiante y aparente. Aparece la Piscis como la naturaleza y el Arjé como el principio del universo que integra la naturaleza. Los primeros filósofos, llamados presocráticos, tuvieron como principal interés la investigación sobre la naturaleza. Ellos trataban de averiguar cuál era el Arjé de la Piscis, o si existía un origen o causa común de la que surgiera la pluralidad. Los principales problemas que trataron estos filósofos fueron el origen material de la Piscis, cómo surge desde la unidad la pluralidad, el problema del cambio o el movimiento, y el problema del conocimiento o de la verdad. En la escuela de la ciudad de Mileto encontramos a Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Tales de Mileto fue un gran matemático, astrónomo y político. Consideró que el Arjé de la Piscis era el agua, afirmando: el agua es el principio de todas las cosas, y todas las cosas están llenas de dioses. Tales fue el primero en buscar un elemento material o empírico, no mítico, para explicar la esencia de la naturaleza. Anaximandro, según él, el Arjé es el apeirón, lo indefinido o indeterminado, y es inmortal e indestructible. Supone un gran avance respecto a Tales, ya que no recurre a un elemento empírico como el agua, sino a un elemento abstracto. Anaxímenes. Su Arjé es el elemento determinado, el aire, como una infinitud y perpetuo movimiento. Explica el doble proceso mediante el cual todo procede del aire. El aire se diferencia en distintas sustancias. Por una parte se convierte en fuego y por la otra se condensa, transformándose en viento, después en nube, y aún más condensado en agua, en tierra y finalmente en piedra. Pitágoras y los pitagóricos. Pitágoras, el fundador de la secta pitagórica, se distingue por su ubicación geográfica, la Magna Grecia. El pitagorismo tiene un contenido místico religioso. Creían que el cuerpo era la cárcel del alma. Querían purificarla practicando el ascetismo, que era renunciar a los placeres para liberarla de las pasiones. Por otra parte, sostenían que el Arjé de las cosas eran los números, considerando que las cosas del mundo podían reducirse a figuras geométricas y asimismo a expresiones numéricas. Heráclito, nacido en Efeso y llamado el oscuro por los aforismos, postulaba un elemento determinado como Arjé de la Piscis, el fuego, una configuración en la que el universo es cíclicamente devorado por el fuego a la par que surge de él. Heráclito afirmaba que no es posible descender dos veces al mismo río. La Piscis está en el perpetuo cambio, nada perdura constante, aunque los sentidos nos suministran tal apariencia, la verdadera realidad es dialéctica, es decir, contradictoria, formada por polos opuestos, día-noche, invierno-verano, guerra y paz. La guerra es el padre y el rey de todas las cosas. Parménides es monista en grado sumo, debido fundamentalmente a los atributos que le asigna el arte que propone el ser, que es uno engendrado, finito, inmóvil, indivisible, compacto, homogéneo. 1. Porque si hubiese otra cosa del ser, sería no ser. De lo contrario, por lo tanto es uno. Engendrado, porque si hubiera sido engendrado, procedería del no ser, y de esto nada puede engendrarse.
inmóvil, porque si cambiaría la haría otra cosa, el no ser, y según Parménides, el no ser no es. Indivisible, porque el vacío que separaría las partes sería el no ser, y el no ser no es. Al negar la existencia del vacío, la pluralidad y el movimiento está asentado de un golpe mortal a la filosofía anterior, especialmente a lo de los pitagóricos. Anaxágoras de Clasón. Llegó una teoría pluralista en oposición al monismo parménido. Esa pluralidad existe desde siempre y es eterna. Los arjés son semillas cualitativamente distintas e indefinidamente divisibles que se mezclan entre sí en distintas proporciones. Según sean las semillas predominantes, así será la cosa, y como en cada entidad existen todas las semillas, aunque en una proporción variable se puede explicar que algo pueda transformarse en cualquier otra cosa. Demócritas. Ahora bien, salvo a la pluralidad diciendo que los arjé son los átomos infinitos, en número, carecen en cualidades sensibles y solo se diferencian entre sí por la figura, el orden y la posición. Poseen movimiento propio, espontáneo en todas las direcciones, chocan entre sí. En el choque pueden suceder dos cosas, o bien rebotan o bien se unen dando lugar a los diferentes entes. Si la pluralidad se explica en virtud de los átomos, el movimiento solo puede explicarse si existe un espacio vacío en el que se muevan. Dicho movimiento es mecánico y azaroso. Átomos vacíos y azar son los elementos que explican la física. Empedocles sostiene que el ser es una esfera y en su interior se encuentran mezclados 4 elementos o raíces de todas las cosas: fuego, aire, tierra y agua. Cada uno de ellos es eterno e imperecedero, pero mezclados entre sí dan lugar a diversos seres. La mezcla está producida por fuerzas cósmicas, amor y odio. Al principio reina en soledad el amor y toda su unidad, inmovilidad y homogeneidad. Luego viene el odio y la siguiente separación. Ambos permiten la aparición del cosmos y los seres. With everything happening today, you don't know whether you're coming or going, but you think that you're on your way. Life lined up on the mirror, don't blow it.